Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este canal. El día de hoy tenemos un tema bien especial que el doctor Raúl Cruz Mireles, que ustedes ya conocen y están viendo en pantalla, me hizo favor de querer compartir aquí con nosotros. Yo se lo pedí y él muy dispuesto y espero que sea de su agrado. El día de hoy vamos a estar grabando en presencia de los miembros del canal, así que si a ustedes les gustaría formar parte de estos miembros, ya saben, denle clic al botón de unirse y con una pequeña membresía estarían participando de estas y otras transmisiones en vivo, además de otros beneficios que tenemos para ustedes. Entonces, ahí está. Raulito, ¿cómo estás? Muy bien, mi querida Normita, feliz de la vida de estar contigo de nuevo para ver a quién nos comemos y quién nos come después. Sí, yo sé, yo sé. Oye, está muy de moda esto de las videoreacciones, ¿no has visto? Pastor, por ejemplo, reacciona a video de ateo, ¿no? O ateo reacciona a video de tal. Sí. Ay, no. A ver si reaccionan a nuestros videos. Háganos reacciones, háganos populares. Es lo que queremos. Pero luego cuando reaccionan no te gusta lo que dicen. No le hace, el chiste es que se haga uno conocido. No mismo, no se dice el dicho, que hablen, tú me lo dijiste creo una vez, que hablen bien o mal, pero que hablen. Un dicho de los políticos del PRI, que hablen de ti bien o mal, pero que hablen. Bueno, chicos, pues vamos a darle con este tema que como pueden ver ustedes aquí en los títulos, yo lo titulé de una forma, posiblemente el doctor Raúl lo haya titulado de otra forma, y es que vamos a estar hablando sobre los cristianismos o el cristianismo oriental. Muchas veces desconocemos otras expresiones del cristianismo que posiblemente sean muy distintas en la praxis, ¿no? Habíamos hablado en una ocasión acerca de, creo que fue contigo, Raúl, donde estábamos hablando sobre este cristianismo etíope, creo, y decía, no, es que si tú fueras a una misa, a un culto no sabrías ni lo que están haciendo, creo que fuiste tú. O sea, te quedarías así como que, ¿qué es esto? Porque no estamos acostumbrados, habituados, a veces porque por ejemplo, aquí en Occidente son raras las expresiones de fe de ese tipo, no estoy diciendo que no haya, pero son raras. Y otra porque no investigamos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito de la historia de estos cristianismos orientales y de algunas de sus doctrinas o expresiones de fe. Y para eso, aquí está con nosotros el profesor Raúl Martín Cruz Mireles. Entonces, pues a darle, Raulito, con este tema. Muy bien, entonces vamos a compartir. Pongo presentar, compartir pantalla. Entonces, yo digo que empecemos, Raulito. Ay, se me olvidó decirte feliz año. Sí, para ti. Feliz año para todos los que nos ven, para todos tus seguidores también feliz año 25. A ver si ahora sí llegas a los 18 millones de vistas. Ay, ojalá. Bueno, pues entonces, Raulito, vamos a darle al tema. Vamos a darle. Yo lo titulé Encontrando al verdadero cristianismo, las iglesias del Oriente 1. ¿Por qué 1? Porque porque obviamente esto no se agota con una presentación y lo ideal sería que tuvieras representantes, o sea, miembros de las diversas iglesias, hablando de cada una de ellas. Eso sería lo idóneo, ¿no? Entonces, a ver si al final de la presentación de hoy te convenzo de que invites a algunos. ¿Sale, vale? Muy bien. Entonces, estamos a 13 de enero desde la Ciudad de México en Religiones en Contexto. Y lo primero son las noticias, ¿te parece? Vamos a ver cómo va tu canal a nivel internacional. ¿Sale? Vale. Bueno, yo te comenté, pero para que sepan tus seguidores, vamos a hablar del doctor Eckhart Otto. El doctor Eckhart Otto, que está allá en la Facultad de Teología Evangélica de la Universidad de Múnich, Ludwig Maximilian Universität, esta Universidad de Múnich, él es profesor emérito de Antiguo Testamento y se publicó en el año 2019 en la revista Verbum et Ecclesia un artículo que se titula Las contribuciones de Eckhart Otto a la investigación del Pentateuco. ¿Te imaginas que un día se publicara un artículo de investigación con tu nombre arriba diciendo lo importante que has hecho? Estaría genial eso. Es difícil, o sea, que uno o más artículos se dediquen a tu obra es muy raro, pero en el caso de Otto es así. Y quiero comentar que se publica en Verbum et Ecclesia. Ya lo vimos en una de las sesiones de
justamente de la que vamos a hablar hoy, de cómo se hacen las ciencias bíblicas, vimos que las 9 revistas más importantes a nivel mundial de todo lo que tiene que ver con religión, Biblia, todas estas cosas, eran estas, y Verbum et Ecclesia está aquí. Entonces, en el centro de investigación que hicieron este estudio, sale en el número, fíjate, número 8, 3, 6, 7, en el octavo lugar de las 10 revistas o 9 revistas más importantes en el mundo, de todo lo que tiene que ver con la Biblia, la religión, la teología. ¿Hecho? Así que es una revista muy buena. Es de las 10 mejores. En otro de los centros de investigación a lo mejor sale en el cuarto, en otro a lo mejor sale en el 12, pero está por ahí. Aquí salió en el lugar número 8. Y entonces en esa revista, el que escribe este artículo es un individuo muy interesante, que es Thomas Christian Romer. Tú estuviste, Romer, tú lo pusiste en este meme que compartiste con 150% ¿de qué? Herejía. Herejía. Cuéntanos, ¿por qué lo escogiste con ese número? No, fue aleatorio, fue como que así de hacerlo, pero obviamente todos tenían que tener más del 100% porque todos son así herejes, ¿no? Pero tú tienes el 0%. Porque yo no soy hereje. Bueno, Thomas Christian Romer es director del Colegio de Francia, del Collège de France, y el Collège de France se supone que es la mejor institución de investigación del mundo, ¿ok? Del mundo, de Francia, la mejor institución de investigación de Francia. Por lo tanto, cuando él escribe este artículo, pues es un individuo muy importante, escribió un artículo muy importante sobre Eckhart Otto. ¿Y qué es lo que nos dice en ese artículo que el profesor Eckhart Otto ha hecho? Bueno, primero, ya habíamos hablado en alguna de las sesiones que esta famosa hipótesis documental de Wellhausen ya estaba pasada de moda, que ya había entrado en crisis, ¿te acuerdas? Y en aquel entonces hablamos de Rolf Rentorf, que trabajó mucho con ese problema de la crisis de esa hipótesis documental, y yo había hablado desde que desde los años 70 lo había estado mencionando, pero que en el 93 había publicado un artículo muy importante sobre eso, sobre cómo habían cambiado los paradigmas y cuáles eran los miedos, las esperanzas. Y entonces, en este artículo, Thomas Romer lo que hace es hablar precisamente de cómo se abandonó a partir de los trabajos de Rentorf la hipótesis documental, cómo Eckhart Otto entra en el 77 y su trabajo empieza a ser fundamental para la visión que hoy se tiene de la investigación en el Pentateuco. Él empezó a trabajar con el Deuteronomio, de hecho, allá en los años 70. Y fíjate, estos son los subtítulos del artículo, de David a Otto. O sea que el nombre de Otto, de este muchacho Eckhart Otto, lo pone este autor a la altura de Wellhausen o de Wilhelm de Witt, o sea, de ese tamaño. Estamos hablando de un individuo que ha transformado la forma de estudiar la Biblia, el Antiguo Testamento, desde el Pentateuco. ¿Hecho? Hecho. ¿Qué ha hecho? Él publicó lo que podemos decir que son sus contribuciones fundamentales en esa área. En 1999 publica el Deuteronomio. En el 2000 publica el Deuteronomio en el Pentateuco y en el Hexateuco. Y a partir del 2002 sacó un comentario en la editorial Herder de 4 volúmenes sobre el Deuteronomio, que es, como dice en ese artículo este muchacho, en este artículo dice Thomas Romer que probablemente estos 4 volúmenes sean el último comentario hecho por un solo ser humano que veamos tan profundo, tan importante, tan trascendente, ¿ok? Dice Romer, es un antes y un después en las ciencias bíblicas, en la historia del estudio del Antiguo Testamento, es un antes y un después de este comentario que sacó Romer hace, como tú ves, muy pocos años, porque lo empezó a sacar hace 12 años, 13 años, y el último volumen salió en el 17, de hecho. Ahora, ¿por qué toda esta historia de Eckhart Otto? Bueno, porque nosotros, ahora sí que como tú dices, normalmente tú me pides los temas, pero yo te dije una vez hace como medio año, ¿te acuerdas? Oye, y si hacemos unas ciencias bíblicas, ¿cómo se hace?
porque yo había visto, estaba dando un curso para Estados Unidos, para un seminario de Estados Unidos, y entonces me di cuenta que les pasé cosas que siempre les pasamos a nuestros alumnos en los cursos aquí en el Tischendorf, y ellos que se supone que están bien formados porque vienen del seminario Fuller o vienen de Princeton, o sea, no sabían eso. O sea, nunca lo habían oído, ¿no? Por ejemplo, de las revistas de investigación, de cómo mandan los artículos. Y entonces yo dije, pero ¿cómo no lo van a saber? Y por eso te dije, oye, vamos a hacerlo. Porque yo dije, esto sí es cierto, quizá nadie lo enseña. Y entonces tú dijiste, sí, sí, vamos a hacerlo, ¿te acuerdas? Y lo hicimos. No sé si duró 2 o 3 horas. ¿De qué te ríes? No, no dije que sí. Entonces lo hicimos y entonces yo siempre, de una vez te digo, mi querida Normita, no te lo he dicho nunca, te lo digo ahora, yo siempre dejo que pasen 3, 2, 4 meses de que alguien saca un video, alguna cosa con nosotros, y después eso lo subo a nuestro repositorio, que también está en YouTube. Pero dejo que pase tiempo para no robarles vistas, link, todo eso que a ustedes les importa mucho, y yo nada más lo subo ahí sin mucha publicidad ni nada, para que tengamos, si algún día te quitan el canal o lo que sea, por lo menos ahí ya queda una copia de eso, ¿no? Entonces siempre hacemos eso, pero no es el interés de hacerlo famoso, sino que sea un repositorio. Y entonces, pues yo lo subí como a los 3 meses que lo grabamos, o los 4, no me acuerdo, y luego en la página de academia yo subí el PDF de todas las transparencias, ahí cuando está lo del canal, como tú ves aquí le puse religiones en contexto. Y Cardoto leyó el PDF, yo no sé por qué lo leyó, porque normalmente uno no tiene tiempo de leer todo, pero alguien se lo tiene que haber recomendado, alguno de los alumnos que lo conocen, le dijo, oiga doctor, y le gustó mucho, tanto que dijo, material importante. Y Cardoto, si tú ves aquí, tiene más de 56,000 seguidores en Academia. Academia es una red nada más de investigación, de profesores y de alumnos, investigadores que compartimos ahí lo que vamos publicando. Por supuesto, si te recomienda Cardoto, pues imagínate la cantidad de gente que te va a ver, ¿no? ¿Tienes alguna idea? Y eso pasó, entonces nos lo recomendó, yo le dije, oiga doctor, muchas gracias, y fíjate cómo estuvo, de 300 ciudades, de 56 países, 4,000 páginas que han visto, o sea, se dispararon las vistas, ¿no? Nada más en los primeros días, digamos, 150 vistas, luego ya baja y luego ya empieza a subir, así, una cosa estable, 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 que normalmente, pues lo que yo pongo ahí lo ven 2, 3 gente, 25 gentes cuando subimos algo nuevo y ya, ¿no? Pero aquí se fue. Y así ha seguido subiendo. Entraron no solo al PDF, porque yo pongo la liga a tu canal para que puedan ver el video. Entonces entraron a ver el video, me escribieron, me mandaron mensajito, bajaron, fíjate, de Indonesia, de allá de Inglaterra. Que fue Francisco Bataller, que fue, ya se retiró, el director del sector de impuestos y desarrollo de la Comisión Europea, porque él además estudió teología y esas cosas, de Brasil, de esta chica de allá de California. Entonces, de muchos lados, la gente lo vio, medio sabe español, y entonces lo oyeron y lo vieron. Entonces yo creo que tú vas a estar viendo ahí que siguen subiendo las vistas, que te están conociendo, y ya lo vio porque el doctor Otto lo vio, también vio tu video. ¿Qué piensas de eso? Que este hombre esté viendo lo que haces. Me pone mucha responsabilidad encima, Raulito, porque yo soy bien relax aquí, bromeo. De hecho, te digo que muchas personas se molestan porque me río. Entonces me vas a poner más responsabilidad, pero está bien, me da gusto que esto pues llegue a personas tan cultas, ¿no? A la gente que está haciendo las ciencias bíblicas. O sea, fíjate qué importante. Yo te dije una vez y lo repito ahora. Lo que estás haciendo es importante porque lo haces por gusto, por deseo, porque es algo deportivo, ¿no? Yo nunca he estado de acuerdo en esta cuestión seria de traje y corbata. O sea, sí, uno lo hace por respeto a la gente. Si voy yo a dar una conferencia, hay que hacerlo. Pero me parece que la actitud es una farsa cuando lo que quieres decir con ello es que no te equivocas, que tú tienes la verdad, que no hay otra forma de entenderlo, porque eso es falso, porque la vida, porque la existencia no es eso, porque la existencia es un mar donde estamos perdidos y nadie tiene seguro nada, ¿sí o no? Sí, es
¿Y para qué ganas con engañar a la gente con una actitud, una pose seria y con hablar como Kant o Hegel y decir que tú sí lo sabes? No, pues es una, no solo demuestras tu ignorancia de lo que es la existencia, quieres verle la cara a la gente. Entonces yo creo que es mucho más sensato hacer lo que tú haces. Sonreír, platicar, porque estamos viviendo, porque lo importante no es lo otro, lo importante es orientarnos en la vida para saber cómo vivir o no. Claro, sí, sí, eso sí, estoy de acuerdo completamente. Además de que me he dado cuenta que este tipo de información, de estudios, constantemente cambia, se perfecciona y en ocasiones sí cambia totalmente el paradigma. Y por eso no es bueno como que casarte con ciertas ideas, porque al rato sale una investigación que mira que se descubrió y tú así como que, ay, ya estaba muy firme en aquello, pues mejor no, mejor mantenerse expectante, abierto, pero informado. Entiendes ahora lo que es el escepticismo del científico. Si eres un verdadero científico, no puedes creerte las cosas. Siempre eres escéptico. ¿Te fijas por eso que estás diciendo? Así es, Raulito. Mira, déjame saludar a Max que ya pasó aquí. Dice Shalom, Normalilia y profesor Raúl. Saluditos. Pasó lista, muy bien. Entonces, lo que quiero decir con ello es que como se tiene esta opción del YouTube y todo de traducirlo a otros idiomas y todo, lo que tu canal está haciendo es que esa cosa que recomendó Otto la recomienda porque él en su experiencia nunca ha visto, como estos alumnos que te decía, en todo el mundo, eso enseñado así, nunca. Y ahora lo están recomendando para que vean el video, porque no es nada más ver las transparencias, se la tiene que explicar y la explicación está en el video, en castellano, que eso me da mucho gusto, que esté como con Ortega, cosas primero en castellano que no estén en otro idioma. Y los que quieran entenderlo, los alemanes, los ingleses, van a hacer a sufrir como nosotros sufrimos cuando tenemos que entender aquel idioma. Entonces me da mucho gusto porque lo van a estar viendo, lo van a estar bajando, vas a ver. Yo te lo dije desde que lo grabamos. ¿Te acuerdas que te lo dije desde que lo grabamos? Sí, sí, me acuerdo. Bueno, entonces ya está pasando. Entonces va a estar pasando eso, lo van a estar viendo, lo van a estar grabando, lo van a estar copiando. No te enojes si cortan pedacitos y lo replican, porque al final, tú lo acabas de decir, es mejor que hablen de ti, bien o mal, pero que hablen, ¿no? Para que te vayan a ver. Y eso me da gusto porque me lleva a lo que quiero decir, estás educando a los futuros investigadores bíblicos con lo que estás haciendo, por lo menos con este video, los estás educando a nivel mundial hoy. Que yo te dije que tu canal tenía que hacer eso y lo está haciendo, ¿lo ves? Sí, aunque tal vez no sé si sea baja percepción mía del canal, porque a veces digo, ay, o sea, me dices tú que estoy educando y así, pero bueno, no todos los videos los hago yo, ¿no? O sea, los invitados que hacen el favor de venir aquí están compartiendo. No, otra vez, yo estoy de acuerdo, estás compartiendo su conocimiento, pero si tú no lo haces, ¿quién lo hace? Ah, pues sí. Mira, qué bonito mensaje me deja Max, dice. Wow, estás trascendiendo sin darte cuenta. Te felicito, Normita. Gracias, Max. Y la clave, ¿sabes cuál es? Que lo haces no por dinero, no por vistas, la clave es que lo haces por deporte, para llenar tu necesidad personal, por eso funciona. Pues gracias. Gracias también a ti, Raulito, por ese tipo de temas que realmente no son tan comunes y aunque suelen ser pesados por el tiempo que se lleva uno, porque lo ameritan, o sea, son seminarios casi, casi, son importantes y son llevaderos porque pues nos traes demasiada información. Entonces, gracias también a ti por traer este tipo de temas y por compartirme esta noticia también. A mí me da mucho gusto. Entonces ya iremos viendo cómo se va replicando. Cuando lo veas con LEDs allá en Indonesio, va a estar bueno. Ahora, esa era la noticia, como siempre, de tu canal. Ahora entraríamos al tema, a menos que alguien más quiera decir algo. No, tranquilo aquí el chat. Bueno, tengo un meme que me fascina de las denominaciones cristianas porque es justo lo que todo mundo hace. Tú subiste hace tiempo un video que me encantó, Anacima, 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 ¿te acuerdas? Tengo a un cura, es decir, a una abuna, es decir, a un pater ortodoxo, hablando en griego, desde la Hélade, desde Grecia,
y está anatemizando en un rito particular que se hace en esa iglesia a todo mundo. Si te fijas, dijo que todos, anatema para todos menos para ellos. ¿Te fijaste? Sí. Eso es no entender nada, ni del cristianismo ni de la existencia. Y quiero empezar por ahí. Por eso pongo este fulanito, que es un típico profesor protestante, porque difícilmente lo visten así a los católicos, y dice, y esta es la forma de la verdadera verdad que Dios escogió para que el universo conozca, ¿no? Aquí estamos nosotros. Cuando tú tienes toda esta evolución histórica, ¿no? De que fueron las iglesias y se acabaron unas iglesias. Entonces, no sé si decir que es falta de inteligencia o soberbia ciega o estupidez supina tomar una postura como esas. Pero muchos de los que te van a oír en este canal tienen esa convicción en su corazón, que su iglesia metodista, bautista, presbiteriana, católica es la iglesia. ¿Sí o no te ha pasado? Sí, de hecho, y yo también lo viví en donde estuve, que se daban ese tipo de, o sea, si tal vez no lo afirman así tal cual, porque tratan de alguna forma ser políticamente correctos, pero sí se llegaban a dar, ¿cómo decirlo? Indirectamente ese tipo de ideas. Nuestra denominación es la que está bien. Somos, como decían, ay, se me fue la palabra. La sana doctrina. Sana doctrina. Ahí iba a decir el nombre. Tenemos aquí en esta denominación la sana doctrina. Aquellos está bien, pero les falta esto. Aquellos están bien, pero la riegan en esto. Y así. Y bueno, sí, sea a lo que se refiere. Ahora, una visión objetiva o que trata de ser objetiva de la realidad se reconoce como lo que es. Nosotros estamos, tú estás por aquí, yo estaré por acá, el otro. Es decir, somos una evolución en el espacio y el tiempo de una serie de ideas que se fueron introduciendo y modificando de otra serie de ideas que podemos trazar hasta un momento específico en la Palestina, en la Jerusalén del primer siglo. ¿Hecho? ¿Cierto o falso? Cierto. Pero hasta ahí. Que me quieras decir que hoy todos estos, no, ninguno de esos quizá tenga las ideas de acá. Con buena suerte tendrán algunas y además pasadas por siglos, ¿no? Pero que tengan esas igualitas, a ver, demuéstrenmelo. A ver, y yo creo que en tu canal ha quedado muy claro que la gente no lee los libros desde la cultura del periodo. Eso ya está clarísimo, ¿sí o no? Sí, o no tenemos esa forma de lectura, y es parte de lo que he querido impulsar, ¿no? Con este canal. Sí, claro, lo que estás haciendo. Ahora, hasta este meme tiene un problema y lo quiero remarcar porque va de este punto a este punto. Pero este punto no es un punto. Cuando Cristo está sobre la tierra, no hay una sola iglesia cristiana, hay más de una. Y entonces quiero remarcar eso para empezar, porque si yo tuviera que buscar al verdadero cristianismo, ¿dónde se te ocurre que estaría? ¿En la América del siglo XXI? ¿En Londres victoriano? ¿En Bizancio con Constantino? ¿O en Jerusalén con Jesús? ¿Dónde estaría el verdadero cristianismo? No, pues no sé. Yo diría, o lo ideal sería con Jesús, pero no sería cristianismo como tal. A lo mejor con Pablo, con Juan o con Pedro. Pues ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Pablito tenía sus ideas y Pedrito tenía las suyas. Entonces, déjenme ponerlo así. Jesús, en la época en que Jesús está vivo y está enseñando, hay más de un grupo siguiendo las enseñanzas de Jesús, pero no a Jesús. Y el mismo Nuevo Testamento nos lo cuenta. Espero que ustedes recuerden cómo se habla en dos de estos evangelios de que hay un grupo, o por lo menos una persona o un grupo de personas que está expulsando demonios en el nombre de Cristo, pero que no anda con los discípulos. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Sí, sí me acuerdo. ¿Dónde está? ¿Lo encontramos? ¿Podemos leerlo? ¿O quién sabe dónde está? A ver, no tengo ahorita aquí en la mente la cita, pero déjame ver.
O si la tienes, dímela y la busco. Si la tuviera, lo hubiera puesto, pero ahorita lo pensé. A ver, bueno, vamos a intentar buscarlo. ¿Sabes cómo puedes buscarlo? Maestro, vimos a unos que y no andan con nosotros y se los impedimos y se los prohibimos, una cosa así. Dice Marcos 9:38. A ver, vamos a ver. Ahí el pequeño, son como 3 o 4 versiculitos. Dice, dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Somos del mismo equipo, aunque no se note. Me encanta la respuesta de nuestro Señor, de Jesús, de mi Señor, pero fíjate qué interesante, a ver qué piensas tú. Hay mucha discusión de si era un individuo o era un grupo de individuos. O sea, es una cuestión de ver manuscritos, de ver los otros evangelios, en fin. Pero fuera uno, fueran varios, lo importante aquí es lo siguiente. ¿Cómo le iban a prohibir algo si el otro no lo seguía, si no eran de ellos? ¿A poco les iba a hacer caso? Ah, no, pues ya no. No, el griego dice y se lo estorbamos. O sea, le pusimos obstáculos. La palabra es esta que no te permite avanzar libremente. ¿Qué habrán hecho? No dice, pero yo imagino que tiene que ver con haberlo descalificado. Ese no es de los verdaderos, él no va con nosotros, lo que hace no es de parte de Dios, vayan a saber, ¿no? Pero lo obstaculizaron. En la comunidad donde lo vieron, le pusieron obstáculos. Ahora, esto es lo que dice el griego. Ahora, ¿eso te suena muy moderno o no? Sí, muy común. Y ocurrió con Cristo vivo. O sea, cuando Jesús está predicando, ya hay al menos otro individuo y probablemente otros grupos, no uno sino varios, y no me da tiempo ahorita por ese otro tema, algún día lo veremos, pero que están luchando no por llamar la atención, sino por llevar un mensaje o una liberación similar en el nombre de Jesús. Y el hecho de que Jesús hable así ha hecho a muchos pensar que el mismo Jesús los había autorizado, los había como medio instruido o que de alguna forma habían recibido formación para ello, pero Jesús no lo quiere revelar abiertamente y por eso les dice que los dejen actuar. ¿Tú qué sabes de este pasaje? ¿Qué has oído de eso? La verdad no había, o sea, no me había puesto a investigar al respecto. Al ratito voy a leer un poquito a ver si viene algo en los libros que recién me regalaron. Porque es que un comentario, supongo que tiene algo ahí al respecto. A ver, déjame de una vez. Acabo que aquí lo tengo. A ver si de casualidad dice, ¿eh? Aquí está, miren, se lo recuerdo. Bien presumida yo. Fíjate el título, ¿eh? Dice, menosprecio a un verdadero creyente. Ah, qué ole. No, pues, o sea, no habla del contexto en sí. Bueno, sí dice, aquí los discípulos que poco antes no habían podido echar fuera un demonio usando el nombre de Jesús, ya que pasajes antes ellos no habían podido hacerlo, critican a uno de los pequeños, entre comillas, que así actuó en su nombre al echar fuera demonios. El formato de esta discusión se asemeja a los relatos en los cuales un maestro famoso refuta las opiniones de los menos informados. Las actitudes sectarias eran comunes en el judaísmo del Segundo Templo, tal como lo atestiguan los rollos del Mar Muerto. Algunos grupos judíos se separaban de otros por asuntos tales como la fecha correcta para celebrar la Pascua. El mero hecho de reconocer el nombre de Jesús es una cosa, pero tener la fe para obrar un milagro en ese nombre indica que este hombre no era un exorcista típico que intentaba usar un nombre más poderoso para obrar milagros, como solían hacer los exorcistas. Es un pequeño comentario del versículo. Pero es muy bueno, ¿o no? Sí, pues nos deja ver estas actitudes sectarias milenarias del ser humano. Y la actitud de Jesús, que es muy, muy críptica, porque
fíjate lo que está diciendo, déjenlo que lo haga, ¿no? No solo se nos habla de un individuo excepcional porque puede hacer lo que los que están siguiéndolo no hacen, sino que además Jesús les está diciendo, déjenlo que lo hagan, porque si no está contra nosotros, está con nosotros. Aunque no venga con nosotros, es parte de nuestro movimiento. ¿Te fijas? Sí, sí, Yo, no me había puesto a reflexionar en eso. Y yo por eso creo, digo, desde que yo muy joven vi ese versículo, yo entendí que de eso se trata el cristianismo. O sea, si Jesús sí lo reconoció mientras estaba vivo, nuestra obligación sería seguir reconociendo eso. Y a veces algunos movimientos lo reconocen. Dentro del catolicismo tú tienes un montón de órdenes, jesuitas, franciscanos, dominicos, y ellos, cada uno de ellos tiene su forma de vivir su catolicismo, su cristianismo. Y la iglesia romana fue lo suficientemente sensata para encontrar formas de abrirles camino. Seguro habría habido alguna forma en que le hubieran abierto camino a Lutero si Lutero no hubiera sido tan necio y si León X no hubiera sido Medici, pero desgraciadamente fueron quienes fueron y eso rompió el cristianismo. Pero la iglesia de Roma estaba acostumbrada a hacer esas concesiones, ¿te fijas? A dejarlos vivir su cristianismo de formas diferentes. Mientras, pues tú sigas estando conmigo, así diciendo que estás conmigo. En las denominaciones protestantes a veces pasa, y entonces los bautistas y los metodistas dicen, bueno, sí, 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 pero pues todos somos protestantes y entonces nos apoyamos, ¿no? Y hacemos cosas conjuntas, aunque no creámoslo. Entonces, esa idea es muy importante, pero no es el único caso. Justo recién iniciado el cristianismo como tal, tú vas a tener dos grandes movimientos cristianos, el de Santiago en Jerusalén y el de Pablo en las colonias, ¿sí o no? Es correcto. Entonces, podemos ver si había más, o sí, sí, pero desde el principio, Cristo aquí, o desde que resucita y asciende, después de eso, tienes más de un cristianismo. Entonces, si esa es la naturaleza humana, si se trata de pelearnos entre nosotros, si no nos aguantamos, si nos tenemos que dividir, etcétera, 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 bueno, pues reconozcámoslo. Y al reconocer eso, tratemos de aprender de esas divisiones, si no para lograr tener una unidad, por lo menos para poder convivir provechosamente. Eso es mi consejo para todas estas cosas. ¿Tú qué crees? No, estoy completamente de acuerdo y de hecho también ahorita estoy pensando en otro pasaje, aunque según algunos estudiosos ese pasaje no es histórico y todo el show ese que dicen, pero bueno, ahí está en la Biblia, ¿no? Donde la samaritana conoce a Jesús, tienen todo este intercambio y luego ella va y predica y luego trae a la gente y después se vuelven a ir. O sea, se podría decir que eso sigue, son otro cristianismo en tiempos de Jesús porque siguen a Jesús, aunque no andan con ellos también. Pero además no son judíos, son samaritanos, o sea, es algo que no puedes aceptar porque es como darle literalmente lo que es de los hijos a los perros, y Jesús se los da sin problema. Dice, espérate, ahorita van a adorar a quien deben y bien, ¿no? Ustedes también son, ¿sí o no? Sí, sí, así dice. Así. Fíjate, déjate platico, Raulito, y les platico a todos aquí. Tal vez esto lo corte porque es muy personal. Ahora que estuve en estas vacaciones, me puse a ver esta serie que para muchos es controversial, que yo no le vi nada de controversial, pero bueno, de Chosen se llama, que se trata sobre los elegidos y se trata sobre la historia de Jesús, aunque creo que apenas es la tercera temporada y todavía no llegan a lo que es la pasión como tal. Pero me gustó mucho porque me hace ver lo humano de las situaciones, ¿no? Y una de esas situaciones es esta cuestión de los samaritanos, ¿no? O sea, cuando Jesús está hablando con ellos, así como que no tienen un intercambio tan amable como lo vemos en la Biblia, que está muy simple, sino que discuten de que tú me vas a decir a mí lo que tengo que hacer y cosas así, judío, bueno, Jesús siempre lo pintan muy amable, ¿verdad? Pero sí como que, ay, está hablando con ella y cosas así, muy humanas, ¿no? Sí, muy humanas, el desprecio por el otro, ay, para allá. Y me gustó mucho eso, y ahorita que te hago este comentario es porque justamente eso pasa en la serie, ¿no? O sea, ella va y se trae casi a toda su aldea y miren, escúchenlo.
y ay, pues muy contentos, lo escuchan y se regresan bien felices y van, pues sí, se podría decir que ya son como cristianos, voy a poner comillas, siendo samaritanos. Entonces, hay cosas ahí que tal vez podemos decir, sí, ay, no es histórico, o esto es añadido, chalala, bueno, o sea, eso es aparte, ¿no? Eso es crítica textual y lo podemos ver, pero al menos ya como un producto terminado, si me permiten llamarlo producto, ahí están esos textos y por algo están también. Sí, y eso de que no está ahí es toda una discusión, porque yo creo que es claro que viene desde el principio. O sea, no, el punto aquí otra vez, ¿por qué digo que algo no está? ¿Porque no está en manuscrito o porque mi idea de lo que debe ser el texto no encaja y entonces lo quiero quitar? Son dos cosas diferentes, ¿no? Claro. Voy a leer un comentario de Max. Dice, este tipo de temas nos permite ubicarnos y reconocer que el modo que nuestro cristianismo entiende la Biblia es solo un grano de arena en medio de una diversidad histórico-religiosa. Es como cuando miramos las estrellas y nos damos cuenta que somos una partecita minúscula. Y también aquí andaron, saludos, dice, ya llegué. Pues sí, continuemos, Rolito. El buen Aarón Kagi, muy bien, bienvenido Aarón y bienvenido a mi querido Max. Bueno, fíjense cuál es el otro problema, ahora sí vamos a lo que tenemos que tratar, y es que si yo tuviera que rastrear un cristianismo más puro, más correcto, menos equivocado, pues yo me iría al oriente, hacia la época en que Jesús vivió o cerca de ello, y eso me pone en las iglesias del oriente, que es el tema de hecho. Por eso entonces pensar que ellas tienen la verdad, pues está interesante. Ahora, si tú te fijas, yo a veces tú me has invitado a hacer cosas que te he dicho que yo no hago, o sea, que yo no hablo de ciertas cosas porque no sé, porque no me dedico a ello, ¿no? Y yo no soy un cristiano del Oriente, así que yo no debería hablar de esto. No por una, no por una, necedad de que nada más hablen los orientales, no, sino porque si yo no sé de eso, ¿para qué abro la boca? No debería. Solo acepté hacerlo bajo dos premisas. La primera, que te dije que iba a ser muy general. Y tú dijiste, sí, sí, así nomás muy general. Y yo dije, perfecto. Y segundo, porque aunque no soy creyente, sí he estado en las congregaciones de iglesias orientales. Sí he participado de sus ritos y todo. He estado, tengo amigos en ellas. Entonces, por eso sí las conozco, si no como fiel adherente, sí como alguien que ha estado ahí constantemente y por eso sí me atreví, ¿de acuerdo? De acuerdo. El primero de ellos, yo he sido consejero científico para el arzobispado ecuménico, para el patriarcado ecuménico de Constantinopla en México, con el obispo Timoteo de Asos, un querido amigo, y con el archimandrita Atanasio Llanes, que los dos estuvieron aquí en México. De hecho, él ahorita, Timoteo, es el obispo para México, pero también es obispo de Asos allá en Grecia. Entonces, como he ido, estuve con ellos en servicios, platicamos mucho, Montserrat estudió con Atanasios Griego, en fin, pues entonces me atrevo a hablar de la Iglesia Ortodoxa, Patriarcado de Constantinopla. Y luego fuimos asesores científicos de cuestiones no, científicos de Biblia para el archimandrita Fadi Rabat, que él pertenece al Patriarcado Ortodoxo Griego de Antioquía, mientras que aquellos son de Constantinopla y hablan griego, son de Antioquía y hablan árabe, ¿ok? Y entonces valió la pena, con él lo ayudamos a hacer cursos de Levítico para unas universidades y estábamos haciendo una traducción del Levítico desde la Septuaginta apoyándolo en eso, porque él pues no maneja el griego sino el árabe, pero lo movieron, lo cambiaron, se murió el obispo, en fin, ya eso nunca lo terminamos, se quedó a medias, pero también, digamos, como hemos estado cerca de ellos, y sobre todo de la iglesia Siria Camarón, yo nunca te he dicho, pero les cuento ahora a todos, ¿sabes que yo me iba a casar por el rito maronita en arameo? No, no sabía. El padre Abuna quiere decir padre, como pater, ¿no? Entonces, el Abuna Yakub Yosef Badawi, que ya he mencionado cuando hablamos de la Peshita, lo mencioné, él es vicepárroco de la iglesia maronita en México, otra iglesia oriental, y él más que apoyarlo, él nos ha apoyado mucho, nos hizo favor de grabar cosas para el Padre Nuestro en arameo, en árabe,
Él habla arameo siríaco desde niño porque nació en esta región donde todavía se hablaba, hasta hace unos años había población cristiana de habla aramea. Y Monse también estudió con el arameo de allá, y la verdad es que nos íbamos a casar, pero no se pudo porque después de 3 meses, todos los papeleos y todo, muchos problemas, porque no somos maronitas, ¿no? Entonces, pues ya eso nunca fue. Pero entonces, como he tenido trabajo con ellos, hemos estado cerca de todos ellos, entonces voy a hablar de esas iglesias. ¿Hecho? Hecho. Muy bien. ¿Qué pasa en esas iglesias? Primero, tengo otra vez este mapa que tantas veces hemos visto de los puntos cristianos por ahí del año 200, 120, por ahí, después de Cristo. Y entonces resulta que las más importantes, ¿qué llamamos Oriente? A ver, vamos a tirar aquí una línea imaginaria así, y entonces, si yo paso por Grecia, Grecia es el límite. ¿Grecia está en el oriente o en el occidente? Esa es la pregunta. Porque el día de hoy, las iglesias orientales son las que están en Grecia o en Rumanía, o las que están acá en lo que antes era Serbia y todo. O sea, en toda esta región del mundo, en Rusia, pues eso es oriente, ¿no? Para nosotros, o sea, como que la línea cerraría por ahí de Grecia, y de allá para acá es hacia el occidente, y de allá para acá es oriente, ¿no? Y entonces, fíjense cómo muchas iglesias de las primeras estuvieron en lo que hoy sería el oriente. En el occidente solo tendríamos unos puntitos por aquí, en Lyon, en Colonia, en Alemania, en Italia, en Roma, ¿sí? O en África, en Cartago, pero lo fuerte estaba de este lado, lo más gris está por acá, en el oriente. Por lo tanto, las iglesias son orientales, las más antiguas. Se esperaría que tuvieran la información más fidedigna, por lo menos la más antigua que preservar. Y luego, por la idea esta de que la información se va, conforme la vas replicando, se va modificando, se va alterando, lo lógico en teoría de información sería que esa información se fuera degradando, y que la información, conforme pasa el tiempo y se aleja de su origen, va cambiando en un sentido de que ya no preserva la misma cantidad ni la misma calidad de información. Esto en términos muy generales, porque hay muchas variantes, pero así eso se esperaría. ¿Qué piensan de eso? ¿Qué piensas de esto? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, a mí me parecería lógico, viendo cómo de alguna forma se va esparciendo el cristianismo como tal, ¿no? Empezando desde, por ejemplo, bueno, el cristianismo de Pablo, ¿no? Que Pablo se va, como que es muy activo él y va ahí bien feliz compartiendo, y, y pues obviamente eso es lo que está más cerca de lo que era Judea, etcétera. Entonces, me parece lógico, y sí esperaría uno que de alguna forma fuese más fidedigno, ¿no? Pero pues también hay que ver el paso del tiempo. Sí, entonces eso es importante. Ahora, yo había hablado en alguna ocasión de que para las iglesias en general cristianas hay 4 fuentes de autoridad: la tradición, el magisterio, las escrituras y los misticismos, y que Dios se comunica al pueblo de Dios a través de estos 4 caminos: la tradición de la iglesia, los maestros de la iglesia, las escrituras de la iglesia, o sea, la Biblia, y los místicos de la iglesia, los que oyen y hablan con los ángeles, con Dios, con las vírgenes, hecho con los santos. Básicamente esto se repite en todo momento. Todas las iglesias cristianas han tenido y tienen algo de eso. Hasta las que dicen que no, tienen las 4 cosas. Lo que pasa es que siempre predomina alguna. Y las iglesias del Oriente decidieron que la tradición iba a predominar por una razón muy simple: porque el Oriente conserva la visión global muy antigua del mundo antiguo, de que lo que viene de la antigüedad, por tradición, es más verídico que lo que tú puedas investigar o descubrir por tus propios medios, porque los antiguos sabían más que tú, porque eran más viejos, más grandes, como un papá que le enseña a los hijos. ¿De hecho? Y por eso la tradición es tan importante ahí. Hecho. Por lo tanto, si tú partes de la idea de que la tradición te va a guiar, y aunque tengas maestros, Biblia y místicos, la tradición es lo más importante, le vas a dar un valor tan grande que va a ser lo que te va a caracterizar como iglesia o conjunto de iglesias. Todas las iglesias que vamos a ver
tienen a la tradición como su principal faro para guiarlos en las creencias del cristianismo. Lo demás nunca va a ser tan importante como la tradición. ¿De hecho? Hecho. Y esa es la primera característica. Ya había dicho, nada más para que no se olvide, en cambio Roma, como Roma viene del pueblo romano, o sea, se desarrolla una cultura que valora mucho la ley, o sea, la ley romana, el sistema jurídico romano. Entonces ahí el maestro se vuelve lo importante porque el maestro toma la posición de juez. El maestro va a decidir como un juez lo que está bien y lo que está mal, y el magisterio se vuelve la gran autoridad de la Iglesia romana hasta el día de hoy, donde si el Papa enseña como maestro excelso de la Iglesia, ex cátedra, desde la cátedra, su enseñanza es infalible, y eso está decretado. ¿De hecho? Si tú eres católico, tienes que creer eso, punto. Así es. Muy bien. Y tiene esa lógica, que surge en una cultura que valora mucho el derecho y al juez. En cambio, los protestantes, que vienen con Lutero y Calvino, todos estos, lo que valoran son los escritos, que de alguna forma es tradición puesta por escrito o enseñanzas puestas por escrito, pero para ellos es muy importante porque se remonta a Dios mismo revelándole a hombres y mujeres para que digan o escriban lo que deben decir y escribir. Finalmente, los misticismos que siempre están en el núcleo de cualquier religión y de cualquier movimiento cristiano, siempre en todo movimiento cristiano va a haber un hombre o una mujer que va a tener sueños, visiones, que Dios le va a hablar o lo que sea, y eso va a cambiar en algún sentido el movimiento de toda una comunidad, ¿de acuerdo? De acuerdo. Y puedo pensar en muchísimas ejemplos, católicos, protestantes, orientales, de todo. Entonces, vamos a encontrar los cuatro, pero en todas las iglesias que vamos a ver, la decisión siempre la va a tener la tradición, punto. O sea, la tradición decide. ¿Qué otra cosa es común en las iglesias que vamos a... Son alrededor de 100 iglesias las que vamos a ver ahorita, ¿ok? Pero no te apures porque vamos a ir rapidito. Pero estamos hablando de 100 iglesias distintas. Esas son las iglesias del Oriente, más o menos. Poquito más, poquito menos, según cómo las cuentes, ¿ok? Sí. Bueno, ahora, aparte de la tradición, ¿cuál es el otro gran... ¿qué otra cosa define a una iglesia del Oriente? Se van a separar, van a empezar a dividirse originalmente porque aquel expulsa demonios y no anda con nosotros, no es del equipo. Ese es el primer problema, que alguien ande haciendo cosas sobrenaturales en el nombre de Jesús, pero no está con nosotros compartiendo el dinero, compartiendo la comida, arriesgándose, sufriendo las persecuciones. ¿De hecho? Cuando viene la bronca de Santiago y Jacobo, la gran división de Santiago y Pablo, el gran problema es que no quiere seguir la ley de Moisés, que Pablo está enseñando que la ley de Moisés se acabó y que Santiago dice no se ha acabado, ¿de acuerdo? De acuerdo. Entonces, fíjate cómo estas dos causas de división son aparentemente una muy práctica y la otra muy como teológica, ¿no? Pero también es muy práctica porque esa ley de Moisés son cosas prácticas a hacer. Pero el problema real ya en la división de muchas otras iglesias surge cuando se empieza a reflexionar sobre la naturaleza de Cristo, no de Dios, porque todo el mundo sabe que Dios existe y Dios es Padre y lo que quieras. Pero el problema es cuando se empieza a pensar en quién es Cristo. O sea, si Cristo es Dios Hijo, entonces, ¿cómo es Dios Hijo? Es decir, ¿de qué tipo de Dios Hijo estamos hablando? ¿Es Dios mismo encerrado en el cuerpo de Jesús? ¿O es Jesús como hijo que recibe al Padre como visitándolo en su cuerpo, pero en realidad es que es Dios mismo en ese cuerpo, pero es Dios mismo y le llamamos Jesús, pero es Dios? Entonces, esas grandes discusiones que no sé si ya han visto en tu canal, ¿sí las han visto? Las he mencionado de pasada, pero no nos hemos enfocado así en esos debates teológicos. Vas a necesitar conseguirte un historiador de la iglesia que te hable de 3 o 4 concilios,
o sea, necesitan hacerlo para que esto quede bien, en el sentido de qué fue lo que se fue discutiendo en los distintos concilios sobre este punto. ¿Quién es Jesús? Entonces, la cristología es el problema. Van a surgir las siguientes corrientes. Como no me voy a ir de iglesia por iglesia, esta es así, sino las quiero ver muy en general. Ahorita estoy haciendo en general cuáles son los problemas. Y las distintas iglesias van a seguir alguna de las que voy a decir. La primera es, Cristo solo tiene una naturaleza, ¿sí? Nada más una, que es hombre. Parece que las primeras divisiones vienen ahí con los ebionitas y los nazarenos, seguidores del cristianismo en la Judea del siglo I, que sabemos que creen que Jesús es el Mesías, pero que no es Dios. Y esas iglesias, que son por lo menos 2 o 3 grupos distintos, se llaman a sí mismos los pobres, o les llaman los ebionitas, los pobres de mente, los que son tan tontos que no entienden lo que es Jesús, o los nazarenos, porque ellos dicen, nosotros seguimos a Jesús el Nazareno, no seguimos lo que ustedes dicen, o sea, un Dios. Pero luego, entonces, esa es una naturaleza humana. Luego viene la idea de que Jesús tiene una sola naturaleza que es divina, o sea, es Dios en él. Luego viene la idea de que no, que tiene dos naturalezas, pero una está supeditada a la otra. O sea, la naturaleza de Dios y la de Jesús como hombre no están mezcladas, sino que son dos distintas que cohabitan en el mismo cuerpo físico, pero son dos diferentes. Y una es superior a la otra. Y luego viene la idea de que no, de que tiene una sola naturaleza que es al mismo tiempo humana y divina. ¿Te fijas? O sea, todas estas broncas vienen por tratar de entender cuál es la naturaleza de Jesús como ser, como ser viviente existente. ¿Qué han visto de eso? ¿Qué saben en tu canal de eso? Mira, te digo que como tal de los debates ya en sí de la iglesia y de los concilios, no, pero sí hemos hablado de que ya en el judaísmo, el segundo templo, existía esta idea de los dos poderes en el cielo, porque muchas veces hay algunas maestros o líderes de algunos, tanto canales como yo he visto que enseñan esto, pues, de que hablan de que toda esta idea de que Jesús fuese un ente divino, se lo inventaron los cristianos, o sea, se les ocurre así de repente. Y hay gente estudiada, creo que por ejemplo Daniel Boyarín es uno de ellos, bueno, yo lo leí con él, de que pues realmente no, o sea, no, esta idea de que posiblemente Jesús sea divino y humano y el segundo poder en el cielo, no lo tomaron así de la nada los judio-cristianos, porque son debates que también empiezan muy temprano en la iglesia, sino que ya existía un caldo de cultivo previo en el judaísmo del segundo templo, donde se debatía si el Mesías iba a ser meramente humano, si había un Mesías divino, si había un Mesías guerrero, si había un Mesías sacerdotal, etcétera. O sea, ya existían esas ideas. Entonces, que ese fue el caldo de cultivo para estos debates posteriores o tempranos pero posteriores, ¿no? A la caída del templo y todo esto. Pero en sí ya de la patrística, de los debates y todo eso no hemos hablado. Entonces, el primer gran problema desde Pablo a los primeros apologetas es convencer primero a los judíos y luego a los paganos de que Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, ¿no? Luego viene el debate de que es Dios. Orígenes, por ejemplo, y ya por ahí del año 250 va a decir, no, es que Jesús es Dios, ¿no? Pero fíjate que ya pasaron como 200 años. Entonces, en esos primeros 200 años, todas estas cosas, los gnósticos entendiendo que si se encarnó, si no estaba realmente aquí, si era un ser espiritual, si no, todo eso también está un poco antes. Pero en los grandes concilios, como eso es un problema muy serio, o sea, está bien que digas que es Dios, y Nicea está muy bien que diga que Dios es 3 en 1, está muy bien, pero el problema está, ¿qué es Jesús? Entonces, Jesús, al tener una naturaleza humana, ¿era totalmente humano? O no era realmente humano porque tenía la naturaleza divina, ¿no? O era más bien totalmente divino en un cuerpo humano. Esas son preguntas que se hacen, o sea, son preguntas que tienen los cristianos y se tienen que decidir a nivel de concilio, de hacer reuniones y sínodos y de reunirse en presbiterios, en fin. Y entonces, en el concilio de Constantinopla, por ahí del 380, se decide que Jesús es una persona, pero tiene dos naturalezas, y es totalmente Dios y es totalmente humano, ¿no?
Y luego muchos van a discutir eso, y en el otro concilio, el de Calcedonia, en 451, se va a decir, a ver, Jesús no hay duda de que era totalmente humano, eso seguro. Ahora, ¿de qué manera era Dios? Y esas, no quiero seguir más adelante porque hasta aquí no me interesa por lo que vamos a ver. En estos concilios es cuando vienen todos los rompimientos de las iglesias orientales más importantes. Primero que si Jesús es Dios o no, y de ahí se rompen unas iglesias, y luego de qué naturaleza es la de Jesús, totalmente humano, medio humano, nada de humano, todo divino, y eso va a dividir a las iglesias que ahora vamos a ver. ¿Hecho? Hecho. Bueno, entonces fíjate que ya tenemos dos grandes características. La idea de quién es Cristo como naturaleza, la idea de que la tradición es lo más importante, y ahora para tomar cualquier decisión teológica, y ahora viene una tercera forma de entender propia de estas iglesias. Va a surgir lo que llamamos, ¿cómo lo pondré? Bueno, vamos a ponerlo así. Por un lado está la parte práctica de cómo vives tu cristianismo. Y resulta que como no se pueden poner de acuerdo en todo porque las distintas iglesias tienen tradiciones diferentes, y la tradición es lo más importante, pues el padre fulano dijo esto, pero el monje sultano dijo aquel, y entonces empiezan a aprender a convivir. Saben, por la práctica, o sea, no les queda de otra, que el cristianismo se puede vivir como una seta en el desierto, o se puede vivir como un ciudadano en la ciudad. Y se empiezan a hacer los tipos de cristianismo que en algunos casos, alguna de esas iglesias va a seguir solo un tipo. Y por ejemplo, iglesias que solo van a hacerse de monjes, o iglesias que solo se van a hacer de gente en ciudades, ¿no? O en comunidad, pero la mayor parte de las iglesias lo que hacen es combinarlo. Y entonces dices, bueno, si tú quieres ser monje y ayunar y no comer carne nunca, está muy bien. Y si tú no quieres ser monje y quieres comer de todo, también está muy bien. Y empiezan a hacer una serie de soluciones teóricas basadas en la tradición. Como este fulano dijo esto y este otro padre dijo el otro, y las dos se pueden, pues así nos vamos, ¿no? Cuando ya no se puede es cuando se hacen las reuniones sinodales, conciliares, y se decide así por ley algo, pero son raras. Por eso es que no tienes tantos concilios, tienes 7 concilios ecuménicos, ¿no? O sea, no son muchos, porque tratas de no normar más de la cuenta, solo lo más indispensable. En cambio, en Roma, en el catolicismo es distinto. Ellos se acostumbran a poner todo en reglitas. Si tú agarras de estos libritos de catecismo, vas a ver que está lleno de apartados. ¿Perdón? De concilios, digo. Sí, y además tienes el derecho canónico. O sea, a ellos les importa mucho que eso quede como pensamiento romano, del Imperio Romano, les importa mucho la ley, así todo, como a Calvino. Calvino era igual, Calvino era un abogado y también por eso lo hizo así. Pero no a estos, a las grandes iglesias que vamos a ver, eso no les preocupa, ¿ok? El gran debate quizá que no quiero dejar de mencionar es quién es la Virgen María, que para ellos también es muy importante. ¿Por qué? Porque el patriarca de Alejandría, el gran líder de la iglesia de Alejandría, Cirilo, en un concilio que es el de Nicea, pues tiene claro que la Virgen María es la Theotokos, la paridora de Dios. Ella parió a Dios, ¿sí? De ella nació Dios. Y es lo que decían antes de ese concilio gente como Orígenes o como Atanasio de Alejandría o Dionisio de Alejandría, ellos decían eso. Pero en el concilio de Éfeso del 431 tenemos a Nestorio. Nestorio es el patriarca de Constantinopla. Y en Constantinopla él no usa eso porque tiene un sabor a herejía. Él le llama a la Virgen María la Cristotokos. No. De ella nace el Mesías, pero es Dios. Sí, pero aquí lo importante es que es el Mesías, no si tiene, y por eso Nestorio va a hablar de las dos naturalezas de Dios en Cristo, o de las dos naturalezas de Cristo, una como humana, y al final de cuentas Nestorio va a ser considerado hereje, y por eso están muchas iglesias del Oriente se llaman nestorianas o les dicen nestorianas porque siguieron esta enseñanza del líder de la iglesia de Constantinopla, ¿no?
que era tan importante como para nosotros, lo pudo haber sido el líder de Roma, porque Constantinopla era, era la ciudad del imperio. Hasta aquí ya voy a entrar a las iglesias. Preguntas, comentarios, ¿alguien quiere decir algo? A mí me han dicho nestoriana, no sé por qué. A ver, cuéntanos. No, o sea, me pusieron una vez en un comentario, ay, tenía que ser nestoriana. Y creo que también me habían puesto, lo bueno es que algo yo mencioné sobre Jesús en una publicación y me pusieron, lo bueno es que esa herejía nestoriana ya la refutó la iglesia, algo así me pusieron. Y yo, pues qué padre, así de no sabía. Mira, déjame nada más leer los comentarios de Aaron y de Max. Dice, me gustaría saber cuál sería la cristología del Gadareno y si su cristología era correcta para ser salvo. Lamentablemente quizás hoy no lo llamarían hermano ya que no vio a Jesús resucitado. Y Max le responde, cierto, probablemente desde el liberado Gadareno que da testimonio en su región se formaría un grupo paralelo a seguidores de Jesús. Ya estaban comentando sobre estos posibles subgrupos. Sí, sí, claro. Entonces, ¿es Cristotocos o es Theotocos? ¿Y por qué es importante? Porque un término, cuando tú eres un teólogo y no quieres dar tu bracito a torcer, no vaya a ser que te condenes, pero tampoco quieres pelearte con todos tan claramente, haces estas cosas, ¿ves? Al ego, al creyente, casi cualquiera, pues le va a parecer lo mismo. Pues claro, pues de ella nació el Mesías, de ella nació Dios y ya, no hay más problema. Pero son los detalles los importantes. No es lo mismo ser Mesías que ser Dios, ¿no? Claro, es correcto. Aunque puede ser que alguien diga, bueno, es que sí creían lo mismo. A ver si es cierto. Vamos a entrar entonces a ver las iglesias cristianas del Oriente, abuelo de pájaro. Primero, la iglesia más importante en el Oriente, son muchas, y ahorita vamos a ver qué tan distintas son, pero como iglesia así única es, tú lo puedes ver aquí, la eclesía ortodoxa católica que apostoliquí, ¿ok? Es la iglesia ortodoxa católica y apostólica. Ahora, ¿eso es una iglesia? En teoría sí. En teoría todas las que vamos a ver a continuación, aunque se llamen diferente, se supone que son la parte de la misma iglesia. ¿Hecho? Hecho. Un poquito casi como decir los jesuitas, los franciscanos y los dominicos, pues todos son católicos. Y ellos te dirían sí, pero si te les acercas no se parecen mucho, ¿no? O sea, y sin embargo dicen que todos son lo mismo. Bueno, se divide en varios grupos. Otra vez, esto tiene que ver con una división de tipo de jerarquía, o sea, de quién está gobernando la iglesia. Así están divididas típicamente. Entonces, y ellos mismos así se dividen, por eso lo uso. Para ellos lo importante es saber quién dirige la iglesia, de dónde y cómo. Entonces, primero, los más grandes, las iglesias más grandes son los famosos patriarcados autocéfalos. ¿Hecho? ¿Qué es un patriarcado autocéfalo? Pues una iglesia que ocupa cierta región geográfica donde el líder, que es un patriarca, y ahorita vamos a ver lo que es el patriarca, decide por toda esa región y comunidades. Él es la última decisión y nadie de ningún otro lugar del mundo cristiano le puede venir a decir que no haga o que no decida lo que hizo y decidió. ¿De hecho? Es como el papa de ellos. Equivalente, si tú quieres, al papa, sí. Ah, ok. Equivalente, no es igual, pero es parecido, ahorita vemos. Entonces, la que se supone que tiene la primacía, de todas las que vamos a ver de la iglesia ortodoxa, católica y apostólica, es la iglesia ortodoxa de Constantinopla. Es decir, aunque todas las que vamos a ver aquí en este primer cuadro se supone que son iguales, esta es la primera entre todas. Sí, serán muy iguales, pero este es el líder. ¿Hecho? Hecho. Y fíjate qué triste ironía. El patriarca de Constantinopla vive en una ciudad, hasta el día de hoy, que no es cristiana porque se llama Estambul y está bajo dominio árabe musulmán. Entonces, el principal líder de la iglesia cristiana del Oriente ortodoxa vive en una ciudad que no es cristiana. ¿Hecho?
Hecho. No solo eso, no tienen permiso de salir con sotana a la calle, no pueden mostrar su cristianismo en público. Uf, qué cosas. ¿Qué? Te escuchamos, ¿qué cosa? No digo que qué terrible, ¿no? Porque no le permiten vivir su cristianismo. No, pues es una ofensa para el mundo musulmán. Además, viven en una casita así chiquita que nunca creerías que es la sede de todas las iglesias, ¿no? Eh, Quizá aún más importante que todo eso es que este patriarca de Constantinopla, que debería regir sobre todos y tener la primacía y todo, en la práctica no le hacen caso, ¿ok? No, pues ya vi que no es igual que el Papa. Y ahorita te voy a decir por qué no le hacen caso. Bueno, Okay. la iglesia ortodoxa de Alejandría vendría en siguiente nivel, al mismo nivel que la de Antioquía y que la de Jerusalén. Estos son los famosos patriarcados históricos. ¿Por qué? Porque se supone que en todos estos lugares son las iglesias fundantes. Jerusalén, Antioquía, Alejandría y Roma también habría estado aquí si no se hubiera separado de la iglesia ortodoxa, católica y apostólica. ¿Ok? Okay. Como en 1053 se separan, en 1052, 1053, con la bronca esta de Miguel Celulario y las excomulgaciones mutuas, entonces ya, ese ya no está, pero debería haber estado. Y luego viene el problema de que estos otros patriarcados son muy nuevos. La iglesia ortodoxa rusa, la serbia, la rumana, la búlgara y la georgiana, esos no son tan históricos como estos y por eso varias de estas no las reconocen como iglesias patriarcales. ¿De hecho? O sea, no, esas no son. Aunque ellos dicen que sí son y otras sí las reconocen, ¿ok? Okay. Entonces tienes esa bronca de jerarquía, de si existes o no tienes derecho a existir, porque el patriarca de Constantinopla o el de Antioquía no te dio derecho a existir. Y tú más bien existes porque el príncipe o el zar ruso te hizo existir. De hecho, durante la Guerra Fría, la iglesia, bueno, no solo desde la Guerra Fría, desde que los bolcheviques toman el poder en Rusia, colonizan la iglesia ortodoxa y en la Guerra Fría los sacerdotes de la iglesia ortodoxa rusa, todos eran agentes de la KGB, todos. Wow, no sabía ese dato. Imagínate eso. Ellos dicen que no, pero están llenos los datos históricos de eso, ¿no? Me imagino. Pero entonces esas iglesias, bueno, hablando desde mi ignorancia, ¿no hubo misioneros, por decirlo así, que fueran a fundar esas iglesias, las nuevas? ¿O sí? Hubo misioneros, es que todavía no llego a esas, ahorita vamos a llegar a otras más chiquitas que originalmente fueron dando origen a otras, pero el problema de fondo es que no se fundaron como iglesias con la autorización correcta, Okay. digamos, siguiendo los pasos adecuados, ¿no? No lo hicieron, no tenían sus papeles en regla. Sobre todo porque no tienes derecho, algunos de estos ortodoxos te van a decir que no tienen derecho a tener patriarca porque ellos no son históricos. O sea, Rusia no existía cuando los apóstoles caminaban por ahí. Entonces, no, pues no. Podrán ser iglesias autocéfalas, les podremos dar otras cosas, pero no patriarcados. Ok, ya, entiendo. Pero si yo soy el Estado soviético con una iglesia que puedo meter en todas mis países satélites y controlarlos a través de la fe, ¿no vas a hacerlo la iglesia más importante de todas? ¿Qué es lo que pasó? Que volvieron a la iglesia rusa la iglesia por encima de Constantinopla y otras. Sí, de hecho, cuando busca uno en internet iglesia ortodoxa, la primera que te sale es rusa. Curioso. Pregúntale a Putin por qué sale. No, pues no me va a responder. Porque él es de la iglesia ortodoxa. Sí, sí sabía que es cristiano ortodoxo. Ruso, o sea, Ruso. KGB, ¿ok? Bueno, entonces, estos son los patriarcados autocéfalos donde se supone que cada uno te decide. Luego vienen las iglesias autocéfalas. Teóricamente, cada una de estos patriarcados puede conceder a cierta región geográfica
una iglesia que se gobierne por sí misma y ya el patriarca no se va a meter, porque considera que ahí hay gente suficientemente capaz de guiar a su iglesia. ¿Hecho? Hecho. Y tenemos la iglesia ortodoxa chipriota, la iglesia ortodoxa de Grecia, la iglesia ortodoxa polaca, la ortodoxa albanesa, la checa y eslovaca, la de Ucrania y la iglesia ortodoxa en América, porque en Estados Unidos hay una de estas, ¿ok? Okay. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia en lo que creen? No me da mucho tiempo porque esto se alargaría demasiado, te digo que son como 100. Nada más dejo señalado que además de que no son la misma, van a tener tradiciones, porque para ellos lo más importante es la tradición, diferentes, porque vas a tener tus propios santos regionales, tus monjes regionales, tus santas regionales, es decir, vas a tener comunidades que a lo largo de los siglos fueron moldeando una forma de ser cristiano que no se va a parecer. Los de Alejandría y los de Bulgaria, pues en la práctica van a hacer cosas diferentes en muchos sentidos, aunque se supone que creen lo mismo, ¿ok? Okay. El ejemplo quizá más claro es pensar en la Iglesia Ortodoxa de Grecia, donde tienes decenas de monasterios, por ejemplo en Monte Athos, y entonces ahí hay monasterios de muchas de estas iglesias, y cada uno de ellos vive su fe al estilo de, pues, como la aprendió en su pueblo, ¿no? Okay. Bueno, algo que no me hubiera gustado contar, pero bueno, voy a contar. En México, ¿qué tanto estas iglesias se pelean? ¿Sí? Bueno, lo siguiente no le va a gustar a mucha gente y ni modo, pero pues ahí están los datos. En la iglesia ortodoxa de Constantinopla manda misioneros, como tú decías, a muchos lugares. Y llegó, por ejemplo, a México. En México se estableció un obispo para toda la región de México y Venezuela y América Latina, hasta no sé dónde, o Centroamérica, una cosa así. Se estableció una oficina de la iglesia ortodoxa hace ya muchos años. Y uno de sus obispos fue este señor, Pablo de Ballester Convalier. ¿Alguna vez oíste hablar de Pablo de Ballester? No. Bueno, él fue obispo de así como el nacianceno famoso, él también fue obispo de esa ciudad, de Nacianzo, y cuando estuvo en México en los años 70 y principios de los 80, se hizo muy amigo de la esposa del presidente López Portillo. Y muy amigo es muy amigo, ¿sí? Tanto que ella le fundó, así dicen y creo que así fue, un instituto en México que se llama el Instituto Cultural Helénico, que él se encargó de armar muchas cosas, pero ella fue la que dio los permisos, los dineros y todo, lo movió la esposa Carmen Romano de López Portillo, ¿ok? Le ganó tanto el afecto, el cariño, la cercanía con ella, que otro obispo que ya estaba en México de la iglesia ortodoxa, pero de Antioquía, no de Constantinopla, este señor, ¿verdad? Antonio Chedraguitanos, que murió hace poco, en el 2017, se sintió desplazado como líder de los ortodoxos en México. Porque todos los ortodoxos que vinieran de Rusia, de Alejandría, de Rumanía, que estuvieran en México o de Grecia, pues tenían que ir de alguna forma a rendirle a él, a estar con él, a dejar a su iglesia, los diezmos y todo, porque era el más importante aquí. Pero cuando llega este otro y se gana al poder político de México, imagínate el problema aquí, ¿ok? Okay. Alfredo Jalife, bueno, te lo voy a poner de la siguiente forma. Él fue asesinado en esta calle. Yo vivo a 5 minutos de aquí. Esta es la catedral de los ortodoxos aquí en México, de los de Constantinopla, se llama Santa Sofía. Y lo mataron aquí en la calle, aquí murió él. Lo asesinó un general en retiro que luego se suicidó en la cárcel. Nadie sabe cómo. De hecho, o sea, era imposible que se suicidara y se suicidó. Eso suele pasar mucho aquí en nuestro queridísimo país, ¿verdad? Pero estamos hablando de 1984. Sí, pues ya desde eso ya es casi cultura, costumbre popular, ¿no?
¿Qué parece que pasó? Alfredo Jalife Rame, que tú sabes que es un libanés maronita, ahorita vamos a hablar de los maronitas, pero es un libanés maronita, afirma que este hombre, su hermana tiene un prostíbulo en Damasco y que él, que ya murió, era el encargado de meter toda la heroína hacia los Estados Unidos a través de México. ¿Tú le crees, sí o no? A mí Jalife se me hace muy cuestionable, la verdad, no, no, tal vez creería eso, pero no porque venga de su boca, pero porque sé que suele pasar mucho ese tipo de corrupción en altas jerarquías, incluso eclesiales, entonces lo veo posible, lo veo posible. Y se le acusa, la misma iglesia ortodoxa, te digo que yo he sido su asesor científico, lo considera o lo consideró en algún momento el responsable de la muerte, el que mandó matar a este. Y estamos hablando de 2 obispos ortodoxos, ¿hecho? Muy lejos de su patria. ¿Qué piensas de esa iglesia de Cristo? Pues que están muy lejos de lo que enseñó Cristo, ¿no? O en teoría enseñó. Si es cierto, es gravísimo, es muy triste. O sea, esto es muy triste, pero de ese nivel estamos hablando cuando hablamos. Es más, nada más te voy a dar otro ejemplo. Un día un patriarca se está moviendo de un lado a otro en helicóptero y se cae el helicóptero y toda la iglesia dice que lo mató el otro patriarca de otra. ¿Ok? Así estamos. O sea, ese tipo de juegos pasan hoy en las iglesias del Oriente, de la iglesia ortodoxa, católica y apostólica. Fíjate, y uno pensaría que viven en más armonía, ¿no? Porque decimos, ay, son más tradicionales, están más cerca de la verdad, entre comillas. No me, no me, no me da felicidad hablar de esto, pero porque no es que sean solo chismes, es que como tú dices, sí hay datos, o sea, yo que he estado en esas, sí hay suficiente información en ese sentido, ¿no? Pero Jalife se atreve a sacarla, otros no dicen nada. Luego vienen, después de estas dos, vienen las iglesias autónomas. No son no son autocéfalas, es decir, no se gobiernan solitas, pero tienen mucha autonomía. Entonces, a lo mejor llega ahí un orden de arriba, pero ellos en general viven felices, ¿no? Porque tienen mucha autonomía. La iglesia ortodoxa del Monte Sinaí, la de Santa Catalina, ¿te acuerdas? Sí. Que te dije que era una iglesia por sí misma, esa. La ortodoxa finesa, la iglesia ortodoxa apostólica de Estonia, la ortodoxa de Ohrid, la ortodoxa japonesa, la ortodoxa china, el arzobispado ortodoxo de Ohrid, el metropolitanato ortodoxo rumano de las Américas y el metropolitanato de Besarabia. Y luego está un grupo más pequeño que se llama de iglesias autogobernadas. Son todavía más chiquitas, tienen menos fieles, dependen de una autónoma o dependen de una autocéfala, pero en términos generales, al día a día andan ahí caminando con su líder, su pater o su guía ahí espiritual, ¿no? La iglesia de Creta, la iglesia ortodoxa ucraniana en América del Sur, la iglesia ortodoxa ucraniana de Estados Unidos de América, la iglesia ortodoxa ucraniana de Canadá, la arquidiócesis cristiana ortodoxa antioqueña, me faltó la ñ, de América del Norte, la iglesia ortodoxa ucraniana, la iglesia ortodoxa de Letonia, la iglesia ortodoxa estonia del patriarcado de Moscú, la iglesia ortodoxa moldava, el exarcado patriarcal en Europa occidental y la iglesia ortodoxa rusa fuera de Rusia. ¿Hecho? Hecho. Ahora, algunas de estas no son reconocidas por varias de estas, porque como las fundaron, las que no reconocen, pues tampoco reconocen a las otras. ¿Hecho? Hecho. Oye, Raulito, imagínate que te preguntan, oye, ¿a qué iglesia vas? Y que tengas que decir, en la Metropolitanato Ortodoxo Romano. Qué nombres tan complicados, ¿no? Bueno, y hay dos que existen, pero que nadie reconoce. Algunas no, pero ninguno de todos los que te puse reconoce a la iglesia ortodoxa montenegrina ni a la verdadera iglesia rosa ortodoxa, la que no es de la KGB. Oh, ¿esas serían que escisiones de otras o nacientes así naturalmente? La verdadera iglesia es un rompimiento de la rusa. Y esta otra se funda porque, ¿por qué se fundó? No me acuerdo no me acuerdo bien, hay que revisar porque te voy a mentir, pero es una división de la que estaba en Montenegro, sí. Y no son reconocidas por ninguna. ¿Hecho?
Ok. Bueno, entonces, ¿cuántas llevamos aquí? Como 23, creo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, como 40 iglesias ortodoxas de lo que se supone es una sola iglesia, ¿ok? Ok. Bueno, creen lo mismo, entre comillas. Otra vez, insisto, hubo un momento en que los padres de los fieles de estas iglesias empezaron a irse al desierto. Y vas a tener dos tipos de cristianismo en esta iglesia, no necesariamente en las otras, pero sí en esta, muy interesante. Lo que llamamos el cristianismo monacal, de los famosos monjes del desierto. ¿Han hablado de esto en el canal de los del desierto? No. Se empiezan a fundar. El cristianismo tiene un problema fundamental, que es que tienes que vivir en el mundo, pero no eres del mundo. Y una solución para vivir en el mundo sin ser del mundo es irte del mundo lo más que puedas. Y eso ocurre con todo el movimiento monástico que surge, digamos, por ahí de los años 300, ¿no? Después de Cristo. San Pacomio se supone que es el primero que hace esto, pero la verdad es que fueron varios que se mueven al mismo tiempo al desierto. Ya hay una tradición judía de irse al desierto también, ¿no? Está Juan el Bautista y todo. Entonces, hay una tradición de ir al desierto, pero los padres de estos padres o estos religiosos de estas iglesias hacen de vivir en el desierto el cristianismo que hay que tener. Es decir, un cristianismo que se aleja de los placeres, que se aleja de la comunidad, que se aleja de las tentaciones, para vivir el verdadero cristianismo, como me dijo a mí un monje una vez, uno de ellos, un pedacito del paraíso ahorita aquí en la tierra. De hecho, eso es lo que tienen ellos. Yo no puedo estar de acuerdo en eso, pero ellos creen eso. Y en respuesta a esta huida de la vida, surge el otro cristianismo ortodoxo, que es el cristianismo de sacerdotes que se casan, que tienen hijos, que tienen familia, que están en la ciudad, que cambian, que trabajan con los emperadores, con los reyes, ¿te fijas? Y esas dos formas de entender el cristianismo conviven en la misma iglesia. Ok. Un poco diría la gente que lo tenemos en el catolicismo con los monjes, pero ya no es ni tan intenso como lo fue en el medievo y ni siquiera es tan digamos, de convicción como lo fue en estas iglesias, que es impresionante que tú tienes monjes que viven en la punta de una columna toda su vida, o 40 años, ¿no? Ok. Si has oído hablar del estilita y de todos esos. Sí. Bueno, entonces ahí ya tienes formas de entender el cristianismo totalmente diferentes, o sea, no pareciera ser el mismo cristianismo, y sin embargo se entienden como parte de la misma iglesia, ¿ok? Ok. Están las iglesias ortodoxas orientales, que no tienen que ver con esta otra. Estas son otras, ¿de hecho? ¿Por qué no tienen que ver? Por el problema de que no comparten el mismo Cristo. O sea, yo no creo que Cristo es lo que ellos dicen. O sea, Cristo no es lo que ellos creen que es. No tiene dos naturalezas o no tiene una, o lo que sea, pero es de eso. Ese es el problema. Y entonces se separan y tienes a la iglesia copta ortodoxa de Alejandría, a la siriaca de Antioquía, la iglesia cristiana sirio-jacobita en India, la iglesia sirio-ortodoxa francófona, la iglesia apostólica armenia, la iglesia ortodoxa siria de Malankara, la ortodoxa Tavedo de Etiopía y la Tavedo de Eritrea. Esas son iglesias del Oriente que, aunque no, digamos, no están relacionadas históricamente entre ellas, son escisiones de las otras y se parecen mucho en lo que creen. Por ejemplo, en que Cristo tiene una sola naturaleza. Entonces, esas son otras. Luego, una que la dejo adrede aparte porque es una gran iglesia que se llama la Iglesia del Oriente. Yo no sé si, perdón. No dije nada. La Iglesia del Oriente tiene muchos nombres porque se ha distribuido mucho en el Oriente. Se llama también Iglesia Persa, Iglesia Siria Oriental, Iglesia de Babilonia,
la iglesia seleuciana, la iglesia de Edesa, la iglesia caldea, la iglesia nestoriana, como tú eres miembro de esta iglesia, fíjate. Ok. O, como más comúnmente se le conoce, la iglesia asiria, ¿ok? Y esta iglesia, perdón. No sé por qué de repente se escucha ahí un ruido, pero no dije nada. Y esta iglesia es bien interesante. Por ejemplo, Josh Kiras, no sé si lo has visto ahí en el Facebook, que tiene él estudió computación, es una gente muy capaz de cómputo en el MIT, en alguna de estas cosas, o en Princeton, y luego se puso a hacer cosas de Biblia, porque él es de esta iglesia, y entonces ha hecho mucho avance en todo lo que es el siriaco, todo lo que es las Biblias en siriaco y la Peshitta y todo eso, hacen investigación en el Bet Marduto, y tiene la revista esta Jugó, y tiene mucho trabajo. Y él es de esta iglesia. Entonces, esta iglesia no solo está bien distribuida por todo el Oriente, sino que además ha llegado a América, como él que está en Estados Unidos, ¿no? Ahora, esta iglesia del Oriente no es para nada ninguna de estas. Es una iglesia totalmente independiente de habla siria, y esto es importante. Las iglesias del Oriente van a tener 4 lenguas principales. Las históricas, la iglesia ortodoxa griega tiene sus ritos en griego, ¿sí? Aunque, por supuesto, los rusos lo hacen en ruso, pero deberían hacerlo en griego, porque se supone que son de esta iglesia, pero no, porque son de esas broncas que traen entre ellos. Pero, o la polaca. Pero esta iglesia que está aquí tiene, en principio, tendría que tener su liturgia griega. Luego, las otras iglesias tienen su liturgia en arameo siriaco. Todas estas hablan arameo siriaco, y las de acá de Egipto hablan en egipcio, en copto. Su liturgia está en copto, ¿ok? Ok. Entonces tengo arameo siriaco, griego y copto. Tengo además armenio, que es también un idioma muy antiguo, en el siglo V ya se está usando, cuarto, y hay liturgia armenia en las iglesias orientales, además de lo que pasó después con los musulmanes. Muchas de ellas usan la liturgia en árabe, o la mezclan armenio con árabe, o copto con árabe, ¿no? Pero esa es digamos, su forma de llevar un servicio, ¿de hecho? Okay. Esta, por ejemplo, todo es en siriaco. Donde quiera que esté, es en arameo siriaco. Ahora, otras iglesias diferentes. Las más antiguas. Las más antiguas se alejaron, se separaron, ¿ok? Y hasta el día de hoy existen como un fósil, como algo que está ahí muy antiguo, muy fosilizado, que no se mezcla con las otras, que es, y de hecho, fíjate cómo se llaman: la Santa Iglesia Católica Apostólica Asiria del Oriente, también se llama la Siria Caldeo Nestoriana. La Iglesia Copta Ortodoxa, que ni es ortodoxa de aquellos, ni es copta de los otros, sino que es de estas. ¿De hecho? La Iglesia Gregoriana Apostólica Armenia, la antigua Iglesia del Oriente, no es esta, sino es la antigua. La Iglesia de los Rashkolinki, que quiere decir los antiguos creyentes, la Iglesia del Oriente en China, el Metropolitanato de Angamali y la Iglesia del Oriente de Sichuan, ¿ok? Todas estas son muy, muy antiguas, pueden trazarse hasta el siglo II. ¿De hecho? ¿En serio? Sí, son muy antiguas, tienen tradiciones antiquísimas, pero están totalmente separadas de las otras. ¿Por qué? Porque todas las otras están creyendo mentiras, según ellos. Ok. Finalmente están las iglesias uniatas. Bueno, no finalmente, casi. Apenas voy en el grupo quinto. Pero hasta aquí. ¿Algún comentario? No, nada más me sorprendió eso de que estas más antiguas se puedan incluso rastrear hasta el siglo II, se me hace muy, muy temprano. Todas ellas afirman que es el siglo I, o sea, todas ellas te van a decir que tal apóstol o tal discípulo las fundó, todas. Ok. Bueno, pero que se pueda comprobar es lo que está bien. Lo que podemos comprobar es que ya tenían algún tipo de estructura en el siglo II. Ok, dale. Muy bien. Las iglesias uniatas. ¿Has oído hablar de las uniatas? Están muy interesantes estas. No. Bueno, llega un momento en que los musulmanes invaden todo el Oriente y el Islam se impone a punta de espada. ¿Hecho? Entonces, tú eres una iglesia que eres autocéfala, o eres una de estas antiguas, o eres una de las orientales, y entonces llegan y estás a punto de dejar de existir porque te van a obligar a convertirte o te van a matar. Y tienes una opción:
pedir el apoyo del poder, pero estás peleado con Constantinopla, por ejemplo. Así que le pides el apoyo a la otra iglesia imperial, que es la de Roma. Y la de Roma dice, sí, yo te apoyo, no más que tienes que pues, ser parte de la iglesia, ¿no? Ujú. Entonces, todas estas se volvieron parte de la iglesia católica, apostólica romana, aunque son del Oriente. En algún momento de la historia dijeron, somos iguales, ayúdanos. Ok, Y se dividen igual con el pensamiento oriental, patriarcales, la Iglesia Católica de Armenia, la Iglesia Católica Caldea, la Iglesia Católica Copta, la Iglesia Católica Siria, la Iglesia Católica Maronita, de esta es de donde es Abuna, Badawi, Iglesia Grecomelquita Católica, las iglesias archiepiscopales mayores que tienen un arzobispo, no un patriarca. Todas estas tienen patriarcas, pero esos patriarcas están supeditados al Papa, ¿ok? Obedecen al Papa. Las iglesias que tienen arzobispo y no patriarca, la católica sirio-malabar, la católica sirio-malankar, la greco-católica ucraniana, la greco... Fíjate que son básicamente los mismos nombres, nomás que le añades católico, porque estas son católicas, ¿no? Les faltó apostólico romanas. No lo ponen en su nombre, pero son, ¿no? Bueno. ¿Qué es lo que hace Roma a cambio? Te deja tener tu idioma, te deja tener tu propia liturgia, pero tú obedeces lo que el Papa diga. ¿Hecho? Hecho. Iglesias metropolitanas sui iuris, la católica bizantina rutena, la greco-católica eslovaca, la húngara, la iglesia católica etiópica y la de Eritrea. Entonces, si tú vas a Etiopía, te puedes meter a una que es católica, o te puedes meter a una que es de estas antiguas, o te puedes meter a una que es de estas ortodoxas, ¿te fijas? O sea, tú estás en el mismo país, pero son diferentes. Ok. Aunque parezcan lo mismo. Luego están las que son sui iuris, pero con jerarquía propia: la bizantina búlgara, la bizantina griega, la bizantina italo-albanesa, la católica de Croacia y Serbia, la greco-católica Macedonia. Es decir, esto tiene que ver con si se gobiernan solitas y tienen además sus propios sacerdotes y obispos, o si no tienen, por ejemplo, esas que no tienen, la iglesia católica bizantina rusa, la greco-católica bielorrusa, la católica bizantina albanesa. Todas esas son las iglesias uniatas, o que están en, ¿cómo le dicen ellos? Están en armonía con Roma, pero tienen otra palabrita, ahorita me acuerdo. Ok. Ahora, imagínate, alguna vez, pues bueno, vamos a decir, alguna vez yo hicimos un evento en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, invitamos al padre Badawi, invitamos al padre Atanasio Llanes para que nos hablara de sus iglesias, de su teología, invitamos a un musulmán, del que yo te comenté, que está allá en Tequesquitengo, ¿te acuerdas? Los invitamos a todos a que hablaran de su fe. Y entonces dice el padre Abuna, si yo veo al musulmán, yo me paro y lo golpeo, ¿no? Sí, porque les han matado cuantos fieles. O sea, piensa que él viene de una tierra donde desde niño ha estado escapando y siendo asesinado por los musulmanes, ¿no? Como pueblo, como cristianos. Entonces, hay toda una cultura de guerra en estas iglesias que luego no se hace el énfasis suficiente, y por lo tanto, imagínate cómo se van a llevar en la misma ciudad iglesias que están unidas con Roma, con otras iglesias como las ortodoxas que dicen preferimos el turbante del otomano que la tiara del romano. No me imagino cómo sea entre ellos. Complicada, supongo, de por sí. Guerra, así de simple. O sea, es muy difícil. Por eso a veces la gente no entiende. Cuando se explican los conflictos del Medio Oriente, no se explica esto. Pero gran parte de esos conflictos tienen debajo el problema religioso, no solo árabe-israelí, sino cristiano interior. Sí, claro. Y eso la gente no lo menciona, pero hay que hacerlo. Iglesias protestantes del Oriente. ¿Sabes que hay iglesias protestantes en el Oriente? No sabía. Todas estas, ¿qué te parece? ¿Quieres leerlas? Claro, dice Santa Iglesia Católica de China, Anglicana Episcopal, Iglesia Evangélica Armenia, Iglesia Evangélica Asiria, Iglesia Pentecostal Asiria, wow, Iglesia Oriental de los Creyentes de la India,
Comunidad del Rito Oriental en Alemania y la República Checa. Creo que ese ya lo había escuchado, del Rito Oriental. Iglesia Evangélica Bautista de Georgia, Iglesia Evangélica de Egipto, Sínodo del Nilo, Iglesia Evangélica de Rumania, Iglesia Evangélica de la Confesión de Augsburgo en Eslovenia, Iglesia Ortodoxa Evangélica, Iglesia Evangélica Protestante de Kosovo, Iglesia Siria Mar Thoma, luego dice Pentai, Iglesias Evangélicas de Etiopía y Eritrea, Iglesia Evangélica Rusa, Sociedad para el Anglicanismo del Rito Oriental, Iglesia Evangélica del Santo Tomás de la India, Fraternidad de San Valentín, Iglesia Luterana Ucraniana, Movimiento Zoe de la Iglesia Ortodoxa Helénica. Todos estos, este movimiento Zoe es muy pentecostal también. Entonces, fíjense qué interesante es todo esto. Todas estas iglesias han surgido, uno, porque eran ortodoxos, se enteraron del protestantismo, leyeron, vinieron al occidente y llevaron esas ideas a su iglesia. O dos, porque fueron misioneros de aquí para allá, ¿no? Entonces, o tres, una mezcla de las dos cosas. Entonces, es bien interesante que tengas el protestante al estilo oriental, que es otra cosa. Por ejemplo, la iglesia siria Mar Toma, o sea, el Mar es Señor, Toma es Tomás, del Señor Tomás, y acá vuelves a ver a Santo Tomás, porque hay una serie de famosísimos discípulos de Jesús, de apóstoles y discípulos, que se supone que fundan iglesias, ¿no? En la historia del cristianismo muy antiguo. Creo que con estas están todas, sí. Yo diría que esto hace, términos muy generales, un recuento de todas las iglesias que el día de hoy existen en el Oriente cristianas. Wow, no, muchas no las conocía, la verdad. Y no pensaba que fueran tantas. Y déjalo tantas, ¿cómo se llevan entre ellas? ¿Qué creen? Ahí sí, por eso te digo, ahí yo ya no me meto, porque si quieres hablar de qué cree la Iglesia Evangélica Protestante de Kosovo, pues hay que ir a ver, y fíjate que tenemos ahorita, y eso me interesa mucho que tú sepas, ahí se fue Timothy Michael, está ahorita, este erudito bíblico, se fue como pastor a Kosovo, él está ahí, entonces, pues lo ideal sería, lo malo es que él no habla español, pero imagínate entrevistarlo y que te platique cómo es esa evangélica de allá, ¿no? No, estaría genial. Sí, esas son cosas muy importantes. Bueno, entonces yo ya me lo voy a acabar a menos que tengan comentarios o algo con otra cosita, pero estas son las iglesias. O sea, lo que tú me preguntaste es esto. Sus divisiones son de ese estilo, tanto políticas como religiosas, como sobre todo cómo comprender la naturaleza de Cristo y su futuro, pues es de guerra entre ellas, ¿no? Porque no se reconoce. Digo, mi mejor ejemplo es el video que tú pusiste. Tú viste cómo ese fulano a todas las otras que estás viendo aquí, a los romanos y a los protestantes, a todos nos anatemizó, ¿no? Claro. Para los que no sepan, lo que pasa es que ese tiempo yo puse un video en mi Facebook personal de un patriarca. Era patriarca, ¿verdad? O sacerdote. Era un pater, un padre ortodoxo. Padre ortodoxo. Por como estaba vestido, debe haber sido un archimandrita o un obispo. Está haciendo su rito y en parte de su rito está anatemizando a todos, o sea, menciona a los fulanos de tal, que no es anátema, y menciona a todos, y yo lo compartí y le puse a Raulito, anatema, pero bueno, ahí está. A ver si un día lo rescato y lo pongo en la página. Yo lo puse en nuestro repositorio, ahí está, entonces ahí lo agarras, ahí está, porque me gustó mucho, porque es un rito que además es oficial, en la iglesia ortodoxa se hace, ¿no? O sea, tú lo tienes que decir, no más que le puedes ir añadiendo, quitando como te dé el tiempo del servicio, y son 3 veces, Padre, Hijo, Espíritu Santo, anátema, 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 no nomás uno. Ah, sí, los 3. ¿Qué más antes de que acabe? No, ahorita no me ocurre ninguna pregunta y no han dejado tampoco, está muy tranquilo el chat. Acabo entonces con este señor. Siempre hablamos de algún escritor, ¿te acuerdas? Hoy vamos a hablar de Léon-Henri Marie Blois. ¿Quién es este Léon-Henri Marie Blois? Es un escritor que han llamado
Papini le decía que insultaba maravillosamente, que era un maestro en el arte del insulto. Y la verdad es que es muy bueno insultando. Fíjate en esta frase, que viene de sus 4 años de cautiverio. Es un diario que tiene un pedacito de autobiografía que se publica en 1905 como libro. Y dice, él escribe ahí, todo cristiano sin heroísmo es un cerdo. ¿Qué piensas tú? Católico, por supuesto. No sé qué pensar en el momento, pero me gusta. A mí también, porque tiene razón. Con esto quiero acabar. Todas estas iglesias, lean a León Bla tiene otro librazo que se llama La sangre del pobre, ¿sí? Y un solo dato de ese libro. Dice, ¿cómo es posible que sea más barato comprar velas de 100, en 100 velas me salga más barato una vela que comprarla por unidad? Si el que la compra por unidad tiene poco dinero, pues tendrían que darse la más barata, suelta. Y si el que compra 100 tiene más dinero, ¿por qué se la dan más barata al que compra 100? Están lucrando con la sangre del pobre, están asesinando a Cristo de nuevo, decían, ¿no? No es nada loca las ideas que plantea él ahí en su economía cristiana. Pero bueno, vengo a colación de eso porque para estar en estas iglesias hoy se requiere heroísmo. Se requiere heroísmo porque son iglesias que viven bajo un mundo musulmán, árabe. Es decir, no es un cristianismo como el que tú y yo conocemos. No, te decía yo que no pueden salir con su sotana a la calle, ¿no? Bueno, eso es lo menos malo. Entiende, me gustaría que el público, la gente entendiera que es un cristianismo que todos los días corre el riesgo de morir por ser cristiano, no por lo que haces, sino por lo que eres. Y eso está pasando ahorita en estos momentos en toda esa región donde gobiernan todos estos locos del ISIS y todo este Estado Islámico. Ahorita, o sea, hay alguno al que están matando seguro. Hay mujeres que están esclavizadas desde hace 10 años y ahorita siguen esclavas por ser cristianas. ¿Se dan cuenta de eso? Sí, Raúl, fíjate qué tema tan delicado porque, o sea, aparte del enfoque que yo quiero dar al canal es como también esta apertura y tolerancia, ¿no? A otras expresiones religiosas y eso incluye el Islam como tal, aunque no he tenido la oportunidad eh, de tener aquí a personas musulmanas compartiendo, es parte de lo que yo quiero tener, pero no se puede dejar de lado esas tipo de noticias porque son reales. De hecho, hace poco también yo estaba viendo sobre una serie de, pues sí, crímenes contra iglesias en Etiopía por parte de radicales islámicos, porque no es el Islam como tal, es de esos grupos, no de esas facciones. Y estaba tan cruel, o sea, yo soy, tú sabes, yo soy bien chillona, ¿no? Lloro muy fácil. No, yo estaba que no podía con las imágenes, o sea, ¿cómo, cómo es posible que no tengan ni compasión de los niños? O sea, no lo puedo, no, mi mente no lo entiende, no, no puedo entenderlo. Y es verdad, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo. Eso está pasando y pasa. Pues sí. Sí, y al cristiano de Occidente le importa un comino, no le interesa. Y si le llegara a interesar, pues, total, son ortodoxos, tan equivocados, ¿no? No están en la verdadera fe. Claro, no, qué tristeza, la verdad. Tienes mucha razón, o sea, no nos preocupamos, y no nada más a otros cristianos, o sea, en general como humanidad, por ese tipo de cuestiones, la verdad no es posible que seamos tan indiferentes. O sea, mira, por ejemplo, voy a tocar ese tema bien delicado, a ver si no me funan. Por ejemplo, lo del conflicto con Israel y Hamas, ¿no? Yo ya he dado mi postura al respecto y todo, pero es tan popular, tan famosa, principalmente los evangélicos tanto difunden esta noticia porque aman a Israel, porque, wow, ¿no? Los judíos, el pueblo de Dios, todo eso. Qué padre, ¿no? Pero ¿por qué no ven a sus hermanos cristianos etíopes que están siendo también así, al mismo tiempo, masacrados, y no comparten esa noticia, no manifiestan indignación? O sea, yo casi no encontré información al respecto o sea, así posteada en Facebook o en las redes sociales, y me da tristeza eso, ¿no? Porque o no lo saben o como dices tú, no les interesa. Entonces, muy triste, muy triste.
Sí, porque al final de cuentas, como el cura aquel, son herejes, ¿qué me va a importar? Entre ellos mismos. En fin, eso era lo que yo te quería comentar, que estamos en un mundo intransigente como este meme, que dice, yo tengo la verdad, yo soy el escogido de Dios en toda la historia de la humanidad. Nunca se habló así más que con Cristo y conmigo. ¿Cómo ves? Bueno, pues es algo que yo lo conocí de cerca. Y sé que así están. Tanto, y se da y quiero aquí dejar bien en claro que esto se da en todas las religiones. O sea, siempre van a estar los que nosotros somos los verdaderos, o nosotros sí estamos correctos, o nosotros sí estamos, o nosotros sí lo hacemos mejor que aquellos, o estos sí son y aquellos no. O sea, yo lo he visto en el judaísmo, lo he visto en el islam. O sea, yo les comenté hace poco, creo que estaba siguiendo a una chica que es musulmana, y porque se pone pantalón. Uf, no, ya les comulgaron de su comunidad musulmana y ella dice, ¿cómo es posible si yo, no es un pantalón que la exhiba ni mucho menos, simplemente es un pantalón? Y como yo dije, ay, es lo mismo que pasa en la iglesia, ¿no? Que quieren que traigan falda y el día que traen pantalón, ay, esta hermana, se me hizo tan curioso eso porque se supone que en el Islam son otra cultura, otra mentalidad, no, igual, igual. Entonces se da en todas las religiones, digo, yo me enfoco en el judaísmo, cristianismo y islam porque es lo que más o menos conozco, pero me imagino que se da en todos lados, o sea, está en cuestiones de grupos políticos, o sea, siempre va a haber los que sí son los correctos, los que sí están bien. Entonces, pero bueno, qué triste. Pensemos en ellos, actuemos por ellos. Hay muchas instituciones a nivel internacional que apoyan a esas iglesias, a esa gente que está corriendo, esos huérfanos. Piensen en apoyarlos, piensen en cómo pueden, desde donar un quinto, un peso, hasta hacer muchas más cosas, ¿no? Como visibilizarlos, o ya hacer cosas más en serio, como firmar cartas conjuntas, ir a eventos, en fin. Claro. Pues ahí está un llamado para todos nosotros como humanidad, no necesariamente como cristianos, no es un llamado nada más a los cristianos o a los judíos, no, no, en general, pues a que veamos este tipo de situaciones complejas en las religiones y que actuemos, como dice Raulito, para hacer este mundo mejor, ¿no? En general. Porque yo no estoy en contra de que yo, por ejemplo, soy ultraliteralista. Yo creo que lo que yo creo es correcto. Claro, yo no tengo bronca con eso. Mi bronca es que yo te trate de imponer a ti lo que yo creo. Eso no se vale. Claro, así es correcto. Pues bueno, Raulito, gracias por traer este tema. La verdad, yo tenía mucha curiosidad de todas estas iglesias, de conocer un poquito más de eso. Y bueno, pues si hay algo que en particular a los que nos estén viendo, tanto aquí en vivo como en diferido, quieran que nos enfoquemos más, pues con toda confianza déjenlo allí en los comentarios para que podamos pues posiblemente preparar ese tema, ya sea que se quieran enfocar en algún aspecto particular. Por ejemplo, ahorita salió el tema de los concilios, si se puede tocar, trataremos, perdón, ese tema para este canal también, porque es muy interesante, ¿no? Ver cómo se fue desarrollando toda esta cristología, ¿no? Esos debates alrededor pero bueno, ahí lo dejan en los comentarios, por favor, y ya invitaremos a Raulito también para que nos hable de más temas al respecto. Gracias, Raulito. Un gusto siempre estar contigo, Normita. Saludos a todo el mundo. Que tengan un magnífico 2025 y que dejen sus comentarios de qué temas quieren que veamos, porque también, pues, si se les ocurre un tema que no hemos tocado, pues pongan. Claro, así es. Y bueno, también, como les digo, no olviden dejar su like, no olviden suscribirse si no se han suscrito y es la primera vez que ven este tipo de videos, pues los invito a suscribirse y que pasen ya a los que ya tenemos, tanto con Raulito como con otros invitados, a verlo. Yo sé que les van a interesar, que compartan estos videos, que compartan esta información. Es muy importante para mí que repliquen también esta información, pues para que se propague, ¿no? Y tratemos de alguna forma de hacer este mundo mejor, como les digo. Independientemente de las creencias, pero bueno, nos vemos. Y que no olviden hablar. Todo cristiano sin heroísmo no es más que un puerco. Vale. Bueno, pues esto sería todo. Nos vemos pronto. Que estén muy bien. Shalom a todos.